Capítulo 6 Twisters y Spinners. Para poder explicar cómo se crea una realidad artificial, primero es necesario que se familiarice con un par de términos que probablemente nunca habrá escuchado antes. Twister y spinner. Se trata de términos muy técnicos que pertenecen al reino de las matemáticas más elevadas. Por supuesto, resulta presuntuoso en extremo suponer que la mayoría de personas que lean este libro estarán licenciadas en matemáticas. Por este motivo reduciré estos conceptos del reino de las ecuaciones matemáticas puras al de los conceptos viables que permitan al lector comprender la base lógica sobre la cual se puede formar una realidad alternativa. Así pues, todas las personas con formación técnica deberían entender que mi explicación puede sufrir de un exceso de simplificación. Antes de entrar en una discusión más técnica sobre twisters y spinners, primero me gustaría que dirigieran su atención al tema de los tornados. En varias partes del mundo se les llama twisters y a veces spinners. Aunque este tipo de fenómeno meteorológico no es idéntico a los twisters y spinners que comentaré, sí tiene cierta relación y a muchas personas les sirve como ejemplo gráfico. Si busca en cualquier libro de su biblioteca el tema de los tornados, descubrirá algo muy interesante. A lo largo de la historia se han registrado anomalías muy extrañas con respecto a este fenómeno. Después de que un tornado haya azotado una zona concreta, se puede encontrar una paja incrustada en el cristal de una ventana o un coche empotrado en un muro de acero. Existen informes y fotografías de tales casos en los archivos. Según las leyes de la física tal como se enseña en las universidades, no existe explicación alguna para ello. En un ejemplo así, tenemos moléculas incrustadas en otras moléculas. Todo esto suena terriblemente parecido a los informes que hablan de marineros incrustados en los mamparos del barco Eldridge durante el experimento Filadelfia. Lo que todo esto significa es que en las proximidades de un tornado pueden ocurrir fenómenos paranormales que apuntan a una actividad interdimensional. El Mago de Oz, la novela de L. Frank Baum, sugiere esta misma posibilidad cuando un tornado se lleva a Dorothy a otro mundo. Los escritores, en especial los de ciencia ficción, muchas veces tropiezan con la verdad cuando empiezan a conectar con su inconsciente. Espero que toda esta información pueda servir de puente para comprender los aspectos más técnicos de los twisters y spinners que ahora describiré. La creación de realidad artificial en un platillo volante o en cualquier otra circunstancia empieza con un ordenador que genera lo que se llama un twister. Como dije anteriormente, la mejor manera de explicarlo es en términos puramente matemáticos. Un twister, como todo en matemáticas, es un concepto abstracto. Es un punto sin dimensión que se desplaza por una órbita circular. Podemos decir que existe porque esta trayectoria se puede determinar mediante ecuaciones. Las ecuaciones nos están diciendo que algún punto, aunque no exista de una manera tangible y consistente en las coordenadas de esta dimensión, se está moviendo una y otra vez en un sentido circular. Aunque no es observable desde esta dimensión, se puede entender fácilmente si consideramos que es adyacente o está próximo a ella. Aunque el twister no se pueda ver, es un hecho matemático. A los lectores aficionados a las matemáticas les interesará saber que el concepto de twister proviene de un tema llamado análisis de tensores, que es una extensión del cálculo. Un tensor es como un vector que pasa de diferentes dimensiones de forma simultánea. Se podrá formar una idea de cómo se utiliza análisis tensorial si se imagina una pelota de béisbol aplastada. Utilizaríamos el análisis de tensores para crear una fórmula que describiera la forma exacta de la pelota aplastada. Sin embargo, aunque la pelota se encuentra en el mundo tridimensional, el análisis de tensores no se limita a solo 3 dimensiones. Aquellos que quieran profundizar más en el tema pueden consultar los libros de Robert Penrose de Us obras on two spinner calculus and relativistic fields y Spinner and Twister Methods in Space-Time Geometry. Una vez el twister ha sido reconocido y su existencia comprobada, el paso siguiente es conectar con él. Ello se hace de forma electromagnética. Cuando se genera un campo electromagnético, todo tipo de locas y maravillosas variables se incorporan a la situación. Naturalmente, todo ello depende de la naturaleza exacta del campo magnético utilizado. El electromagnetismo crea una empatía con el twister. El magnetismo es una reacción de empatía, que lo atrae hacia esta dimensión y de algún modo lo controla. A medida que la partícula fantasma empieza ahora a rotar de forma observable dentro de esta dimensión, se alarga y se convierte en lo que llamamos spinner. El primer paso de un twister a un spinner ha sido descrito como la formación de una onda electromagnética orbital que forma un patrón toroidal. A continuación el twister se alarga hasta formar un cilindro rotatorio también llamado spinner.
El método cilíndrico es la manera más fácil que conozco para poner en marcha un spinner. Se pueden crear muchos tipos diferentes de spinners, dependiendo de su imaginación y, lo que es más importante, de la tecnología que posea para poder manipularlos. La forma estándar de vórtice de la que tanto se oye hablar en ciencia ficción y ufología corresponde a un spinner de forma cónica. También puede generar un spinner esferoidal conectando los dos extremos de un cilindro rotatorio. Los más imaginativos pueden concebir otras formas, como la de látigo, un spinner alargado con una trayectoria que sigue el modelo de un látigo, u otras formas complejas. Llegados a este punto, es muy importante mencionar algo con respecto a la forma esferoidal antes mencionada. La Tierra es físicamente una esfera. Si tenemos en cuenta que la propia Tierra está literalmente construida sobre una serie de rejillas energéticas que se ajustan a unas espirales de energía, podemos imaginar que nuestro planeta fue inicialmente creado a partir de un spinner. 3. Esta línea de pensamiento implica que alguien hizo que la Tierra se convirtiera en una realidad. ¿Fue Dios o un manipulador extraterrestre? Eso suscita todo tipo de cuestiones enigmáticas que no son el tema de la presente discusión. La idea de que la Tierra se hubiera formado como un spinner también nos ofrece una perspectiva alternativa a la teoría del Big Bang. Esta dice que todo empezó en un punto de explosión en el centro del universo. Lo que podríamos denominar la teoría del spinner sugeriría que los cuerpos celestes se podrían haber formado como resultado de la creación, por parte de un ingeniero de realidad cósmica, de un campo electromagnético en el cual tendría su base el planeta. La teoría del uno por definición, esta operación no tendría por qué realizarse exclusivamente de forma electromagnética. Es posible que se pudiera practicar con cualquier otra forma de energía que cumpliera con el mismo cometido. 2. Para los matemáticos el twister se genera primero con una función x, y para alargarlo y conseguir un spinner, distorsione la función x, y con una función z. Si está trabajando con un plano imaginario, sustituya las coordenadas x, y, z por y, j, k, como es habitual en matemáticas. Entonces podrá generar un twister y después un spinner a partir de un campo electromagnético, que se puede conseguir con una antena delta T. Se trata de una antena octoédrica de 3 dimensiones con bobinas colocadas alrededor de toda la estructura, que le darán un eje x, y z. Si modula los campos X e Y de una antena delta T logra que el spinner adopte formas diferentes 3 como el centro de uno de estos spinners es el vacío, este concepto también encaja con la teoría de una tierra hueca. Big Bang es correcta en cuanto dice que existe una espiral que sale del centro del universo conocido, pero su objetivo principal, al menos tal como la utiliza la comunidad científica, parece ser el de vendernos la idea de que todo lo que somos es materia física. En otras palabras, es una herramienta más de propaganda. Por supuesto, la buena propaganda es la que está basada en un máximo de verdad. Existe toda una serie de programas y patrones que se pueden programar como twisters y spinners. Una vez conectados a una fuente de energía, pueden generar una distorsión espacial. A partir de esa distorsión se crea una realidad. Esto se hace mediante transmisiones de radio. En Montauk utilizamos un gran transmisor junto con una antena delta T de forma octoédrica para conseguir ese mismo resultado. Aunque he experimentado personalmente con impresionantes formas de pensamiento con la antena delta T, jamás he creado nada sólido ni tangible. Eso precisaría de una energía considerable. Aunque está claro que el ovni al cual subí en Urigo, Patterson utilizaba transmisiones de radio, no pude identificar ningún tipo de transmisor específico con el que estuviera ni tan siquiera remotamente familiarizado. Ya comenté en The Montauk Project Experiments in Time que la banda de frecuencia de la conciencia humana es de 400 a 450 MHz. Lo que ello significa es que esta frecuencia concreta transportará el tipo de información o ideas que nosotros denominamos conciencia. Por supuesto, no existen dudas de que la radio y la televisión transportan palabras e ideas. Los 450 MHz simplemente son la forma en que se mete una idea en la cabeza de alguien. La correcta consecución y lo violento que resulte depende de varios factores. La idea es que una conciencia correctamente entrenada y educada puede proyectarse sobre otra utilizando esta banda de frecuencia. Si los operadores pueden conseguir que sus ideas queden fijadas mediante su tecnología, que precisa de la amplificación de pensamientos además de un gran número de otros factores, obtendrán toda una serie de circunstancias que estarán tangiblemente presentes, o lo que es lo mismo, una realidad.
Este asunto es de hecho un tema aparte, de enorme magnitud, que correctamente se ha etiquetado como manipulación de realidad. Para resumir, un twister carece de dimensión. Es generado por un ordenador, codificado y después extendido para formar un spinner. Este empieza como un cilindro rotatorio al que después los operadores le dan la forma deseada. Ello crea una distorsión espacial en torno a la zona específica designada. A efectos prácticos, se puede considerar como un vacío. Siguiendo el principio que dice que la naturaleza aborrece el vacío, la distorsión espacial sirve de telón de fondo para una nueva realidad que, en esencia, no es más que una serie de formas de pensamiento que son transmitidas a una frecuencia de 450 MHz. Con ello se obtiene una burbuja de realidad. Antes de pasar a comentar de qué manera esta burbuja puede actuar como interfaz con otras realidades, es conveniente hacer una breve reseña sobre el desarrollo de la física. Nota. Peter Mohn colaboró en la investigación y compilación de los capítulos 6 al L0.